El 26 de marzo de 1999 se produjo uno de los hallazgos antropológicos más importantes de la historia de Salta. En la cima del volcán Yuyayaco, a 6.718 metros sobre el nivel del mar, una expedición dirigida por Johann Reinhardt y Constanza Ceruti encontró los cuerpos de 3 niños, perfectamente conservados durante más de 500 años debido a las bajísimas temperaturas de la cordillera de los Andes y la ceniza volcánica del lugar. Para los incas y todas las comunidades originarias andinas de Sudamérica, las montañas son lugares sagrados y la ceremonia por la cual los niños fueron enterrados en ese lugar eran conocidas como capacocha. Eran sepultados vivos bajo los efectos del consumo de chicha en tumbas individuales, con diferentes objetos que constituían un ajuar. Al realizarse la capacocha, los niños y jóvenes eran elegidos para estos rituales, se convertían en dioses para el imperio inca. El hallazgo de la doncella, el niño y la niña del rayo se convirtió en un suceso histórico mundial, y como todo suceso histórico, tiene su conocida historia por todo aquel que se interesa en el tema, pero así también tiene muchos detalles y particularidades sobre los momentos posteriores al hallazgo que no son conocidos por el general de la gente. En este documental buscamos contarles cosas que quizá muchas personas no conocen sobre la historia del hallazgo de los niños del Yuyayaco. ¿En qué consistía esta ceremonia de la capacocha? Consistía exactamente en elegir un niño de alguna de las comunidades que el imperio decidía anexar a su territorio, elegido muchas veces porque era bello, porque era perfecto físicamente, porque pertenecía a una élite social relacionada con los gobernantes, relacionada con el incanato. Y desde ese lugar donde se los seleccionaba eran llevados hacia Cusco, hacia la capital del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, donde se realizaba una ceremonia que podemos decir era una bendición, de alguna manera por parte del Inca hacia ese niño que había sido seleccionado, elegido con mucho cuidado. Y desde el Cusco, en una caravana muy especial que duraba a lo mejor muchos meses, ese niño era llevado hacia el lugar donde iba a ser ofrendado a los dioses. Estas ofrendas se realizaban en las altas montañas porque estas montañas eran sagradas, eran lugares sagrados, eran apus, ¿sí? Que las culturas previas a los incas adoraban, veneraban desde abajo, digamos, lo miraban con un respeto reverencial en la distancia, pero los incas iban hasta la cima, se apoderaban de ese lugar sagrado y allí establecían la ofrenda. ¿Cuándo se realizaba esta capacocha? Era cíclica, no era una ceremonia común, era muy especial y se realizaba cuando había que solicitar a los dioses algo muy especial, ya sea porque un nuevo inca subía al trono, digamos, entonces había que pedir una buena aventura para ese nuevo gobierno, porque había habido una catástrofe climática, entonces había que pedir por un buen clima, por una buena cosecha, porque había habido una peste, ¿sí? Podía ser una capacocha ya de la época colonial, donde ya hubiesen llegado los españoles que resultaron ser una epidemia, entonces había que pedir para que todo eso pasara, para adaptarse a ese nuevo equilibrio del cosmos. Eso era específicamente la capacocha. Capacocha quiere decir obligación real en quechua, es una de las traducciones, hay otras, ¿verdad? Pero era que el inca tenía que cumplir con sus dioses esta máxima ofrenda. Entonces los niños del Yuyayaco son 3 niños ofrendados a los dioses por los incas hace 500 años. La mayor es la doncella, de aproximadamente 15 años de edad,
fue descubierta sentada, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados sobre el vientre, con un vestido marrón y un conjunto de adornos colgantes de hueso y metal, peinada con trenzas y un tocado de plumas. El segundo de los pequeños, el niño, de alrededor de 7 años, fue hallado sentado de rodillas sobre una túnica gris, vestido con una prenda color rojo, una vincha sobre la frente y un adorno de plumas, con la mirada puesta en dirección al sol naciente. La última de las jóvenes del Yuyayaco es la Niña del Rayo, de un poco más de 6 años, llamada de esta forma porque en algún momento, desde que fue enterrada en su tumba en la montaña, un rayo cayó, impactó sobre la superficie y quemó parte de su rostro y su hombro. La encontraron sentada, con las piernas flexionadas y las manos semiabiertas, con un vestido marrón y cubierta con una manta de lana. En este caso de la ceremonia en el Yuyayaco, sabemos que los niños fueron enterrados adormecidos. En otras capacochas, hay varias capacochas, tanto en la Argentina como en otros países sudamericanos, como Perú. Los niños murieron por efecto del frío, de la baja presión, de la altura. Se adormecieron al llegar a la cima del volcán. Habían consumido mucha chicha durante el viaje. Entonces, por efecto del alcohol, estaban adormecidos. Imagínate el frío, la baja presión, el alcohol en sus cuerpos. Eso hizo que fueran depositados en sus tumbas y se adormecieran hasta morir. En otras capacochas hay violencia, si se quiere. Hay un golpe en la cabeza o un lanzazo en la espalda, ¿sí? O ahorcamiento. Nosotros tenemos aquí en el MAM la momia del Cerro de Chuscha, una momia de otra capacocha, digamos, que presenta un lanzazo en el omóplato derecho. Así fue lanceada, la mataron de alguna manera, la ofrendaron ya muerta. En el caso del Yuyayaco no fue así. Los depositaron adormecidos en sus tumbas, tienen una carita muy plácida, están como tranquilos por ese efecto de adormecimiento y la hipotermia, ¿no? El único que pensamos que murió antes de llegar a la cima es el niño, porque el niño está atado, el niño está en una posición como fetal y atado, lo que nos hace pensar que antes de llegar al rigor, él muere antes de llegar a la cima, y antes de llegar al rigor mortis se lo ata y se lo deposita atadito en su tumba individual, ¿sí? En la cima de Yuyayaco, unos metros hacia abajo de la cima, hay una plataforma rectangular, una plataforma ceremonial de forma rectangular, con unas pircas o unas parecitas, típicamente incaicas en las zonas de ofrenda. Y después, en esa plataforma ceremonial rectangular, hay 3 tumbas individuales, ¿sí? Donde ellos fueron depositados, más o menos a 1,60 m en profundidad. Después eso se fue rellenando, esas tumbas, y cada uno de los niños en su tumba tiene una serie de objetos que los acompañaban a la otra vida, porque ellos no morían, como te decía antes, sino que iban a vivir una nueva vida junto a sus ancestros. Entonces llevan sus platitos, llevan estatuillas de oro, de plata, de muyu, que es el caracolito del Ecuador, una concha marina del Ecuador, llevan plumas, llevan alimentos, llevan chuspas con maíz, otros tubérculos, llevan una serie de objetos inmensas. Una de las niñas, de hecho, lleva hasta un costurero, lleva una bolsita que adentro tiene espinas de cardón, un ovillito de lana. Todo lo que hacían aquí y más todavía lo iban a hacer en ese otro mundo al que ellos se dirigían después de ser ofrendados. El hallazgo de los niños del Yuyayaco fue la semilla que dio origen a la creación del Museo de Antropología de Alta Montaña, conocido como MAM, inaugurado por el entonces gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, el 4 de noviembre de 2004. La presentación de los niños en el lugar atrae hace años a miles de personas
que se acercan a este museo para observar uno de los mayores remanentes de la cultura incaica. Las investigaciones realizadas por los científicos, que trabajan incansablemente para saber cada día más sobre cómo funcionaba una de las mayores y más modernas civilizaciones antiguas, revelaron que estos niños vivieron hace más de 500 años durante el apogeo del Estado Inca, poco antes de la llegada de los españoles al continente. Debido a este hallazgo que fue, creo, uno de los más importantes de las últimas décadas realmente, pensá que el Yuyayaco es el sitio arqueológico más alto del mundo, son los cuerpos mejor conservados en el momento, momias naturales, decimos, no culturales, muy bien conservadas. Entonces, era necesario que se estableciera un lugar para cuidarlos, para que este patrimonio fuera muy cuidado. Entonces, en primera instancia, como no sabían exactamente con qué se iban a encontrar y se encuentran con 3 niños, se resguardan en la Universidad Católica de Salta y después, en el año 2004, se inaugura este museo que fue diseñado, este edificio que fue rediseñado para contener, difundir, investigar, cuidar estos niños del Yuyayaco. Y para eso, obviamente, se diseña todo un sistema de preservación específico y único en el mundo. Podemos decir que la idea es replicar las condiciones de la alta montaña y mejorarlas todavía, ¿no es cierto? Vos tenés allí una temperatura entre 18 grados bajo cero y 20 grados bajo cero, tenés que tener un alto grado de asepsia, que en su momento en la montaña lo dio la ceniza volcánica. Eso hacía que hubiera mucha asepsia. Acá lo da la atmósfera modificada de la cápsula de criopreservación, ¿sí? Acá lo diseña el ingeniero Mario Bernaschi junto a su padre, y después la cápsula es realizada también aquí en Argentina por la empresa INVAP. Había pocos referentes en el mundo que pudieran aportar algún dato, entonces hubo que pensar todo un sistema para ver cómo se cuidaba, cómo se protegía este patrimonio. Y eso, bueno, un sistema altamente exitoso, ¿no? Que tiene una atmósfera modificada, con poco oxígeno y un alto grado de nitrógeno, asepsia absoluta, una iluminación museológica muy cuidada, que hace que no se pueda dañar la piel ni los textiles que los cubren, monitoreado en forma permanente. Entonces, todo eso hace que estemos seguros y tranquilos de que los niños están en un perfecto estado de conservación y que así lo queremos proyectar a futuro, ¿no? Con una visión científica y metodológica didáctica, el MAM trata de ofrecerles a sus visitantes un acercamiento a una de las mayores culturas de todos los tiempos, a través del entendimiento de sus costumbres y tradiciones. Los laboratorios desarrollados a raíz de este descubrimiento permitieron que se conserven eficazmente los 3 cuerpos y sus ajuares acompañantes. La tecnología utilizada en la conservación es de punta a nivel mundial, y por esto también tiene un fundamento la presentación de los niños de a uno, nunca los 3 juntos, y además alguno de ellos necesita más cuidado que los otros. Pero la pregunta es, ¿cuánto deterioro sufrieron los niños durante los más de 5 años que estuvieron en una cámara frigorífica en la Universidad Católica de Salta antes de la inauguración del MAM? Es indudable e innegable que algo, mucho o poco, de la conservación de más de 500 años en las bajísimas temperaturas de la cima del Yuyayaco se perdieron en ese tiempo. La provincia de Salta tiene museos maravillosos, vos conocés, pero el MAM tiene algo muy especial porque es una colección única en el mundo, la mejor conservada, del sitio más alto. Son joyas, son íconos culturales y turísticos que tenemos el honor de tener. Hoy, tanto colegas investigadores como el público en general
como la sociedad salteña, de alguna manera interactúan con estos niños, los quieren, se han apoderado de estos niños, son parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces son realmente una joyita que hace que todo el mundo que viene a Salta venga a ver los niños. Hasta el año pasado éramos entre los primeros 3 museos más visitados del país, ¿sí? Eso es un honor para nosotros como equipo, ¿no? Poder trabajar aquí y poder hacerlos conocer al mundo entero. Un tema que es ineludible al hablar de los niños del Yuyayaco tiene que ver con la oposición férrea de las comunidades originarias de la cordillera de los Andes. Muchos de ellos expresan desde un primer momento que se profanó un lugar sagrado al sacar a los niños de su lugar. Además, por supuesto, que tampoco aprueban su presentación en el museo, a los ojos de todos los turistas que llegan año a año a Salta desde todo el mundo. Las autoridades del MAM intentan desde siempre poder avanzar en un diálogo sincero con los caciques de las comunidades para poder limar las asperezas que existen. En este momento tenemos una buena relación con la mayoría de ellos. Creo que todavía es una materia pendiente, una participación mayor en el museo, pero tenemos un diálogo interesante, un diálogo intenso con las comunidades, diversas comunidades collas que vienen aquí también con el tema de la Pachamama, con el tema del carnaval, y con los que tenemos la intención de construir un nuevo guión. Es un trabajo pequeño que se va haciendo, pero queremos modificar el guión y que esté la presencia, ¿no?, del conocimiento andino, no solo la parte científica arqueológica, sino ese saber ancestral que ellos como portadores de la cultura tienen y deben expresar también en el museo, ¿no? Entonces creo que es un diálogo permanente, son códigos diferentes, pero tenemos una buena relación. Entonces la idea es continuar trabajando para que esto tenga una participación real y activa de las comunidades y productiva también, ¿sí? Que eso es una materia pendiente, falta mucho por hacer, como le falta a la mayoría de los museos lamentablemente del país, ¿no? Se construyen desde la ciencia, ¿sí?, para el público, sin la participación de esos saberes que son los que portan la cultura. Entonces es fundamental que todos los museos trabajen en conjunto con las comunidades. Creo que es un trabajo que va a llevar tiempo, pero que ya está en sus inicios y ojalá sea muy productivo, porque sirve para construir, ¿no? Para construir sobre todo la identidad. Nosotros somos indios, es parte de nuestra historia. La parte indígena ha sido negada en nuestra historia, permanentemente en los libros de historia hemos corrido eso, ¿no? Y la verdad, son parte de nosotros. Somos todos un poco indios, no somos solamente de los vascos. Somos indios, somos una mezcla de un montón de cosas y esto tenemos que sumarlo para crecer, para construir y para realmente identificarnos con todo ese pasado maravilloso que tenemos y que nos hace ser lo que somos hoy.
Antonio Oyeni es periodista de diario El Tribuno, el matutino de mayor circulación en la provincia. Hoy es uno de los profesionales más reconocidos en Salta y el país. Aquel año 1999 le tenía preparada una sorpresa, algo que él nunca imaginó y que marcaría su carrera periodística para siempre. Él, junto con su fotógrafo, el recordado Osvaldo Stigliano, y Oreste Ruggeri, que era el chofer del equipo, fueron los testigos del hallazgo de los niños y los encargados de contarlo al mundo con crónicas y fotos desde el lugar a través de las páginas del diario. Pero ellos no fueron a buscar esa noticia. La investigación era otra. Había iniciado en enero de ese año, pero en búsqueda de otra cosa. Como casi siempre pasa en el mundo de las noticias, los grandes sucesos llegan sin ser esperados, de manera casual, como lo define Antonio. Desde enero de ese año había desarrollado una investigación periodística relacionada con la caída de una sonda espacial, la Mars 96, con plutonio radiactivo en la Puna salteña. De hecho, ese informe había movilizado a organismos internacionales, incluso a la CONEA en la Puna, porque aquella misión espacial, la primera después de la Guerra Fría, financiada por Estados Unidos y la ex Unión Soviética, había generado muchas expectativas en el mundo. Recordemos que era una misión que iba a Marte y llevaba la cápsula, o sea, la sonda llevaba 5 esferas con plutonio radiactivo 239. Y bueno, en el marco de esa investigación hubo gran revuelo internacional en ese momento. Se determinó que efectivamente restos de la sonda espacial habían caído en la Puna, Salto Jujeña, pero no se pudieron rescatar. Eso pasó en enero y febrero de 1999. Como había quedado ahí sin cierre aquel trabajo, recuerdo que el 25 de marzo de 1999, la secretaria del entonces comisionado municipal de Tolar Grande llamó para informarnos que había gente aparentemente de la NASA que estaba rescatando restos del plutonio radiactivo en el Yuyeyaco. Y cuando nosotros fuimos, nos dimos realmente con el hallazgo de los niños de Yuyeyaco, que tuvo, digamos, muchos ribetes extraños, raros, azarosos, pero bueno, es muy largo. Pero en ese contexto yo estaba ahí, te podría decir que casualmente. Es decir, hasta ese momento, por lo menos las autoridades de Salta, del gobierno y demás, no sabían que en el Yuyeyaco se estaban bajando estos niños que se habían encontrado. No. El gobierno de la provincia en realidad había dado luz verde a la expedición. Recordemos que la expedición, encabezada por Johann Reinhardt, ya venía trabajando, venía bajando desde los Montes Ampatos en Arequipa, Perú, donde habían descubierto a la momia Juanita. Luego trabajaron también en el Quewar, donde rescataron también otro cuerpo infante decapitado, porque los huaqueros, que son los profanadores de tumbas indígenas, habían intentado extraer ese cuerpo de un bloque de hielo. Y luego fueron al Yuyeyaco. Lo que sucede es que las especiales, digamos, los especiales condimentos que tuvo el hallazgo de los niños de Yuyeyaco tienen que ver con el asombro y digamos que causan los niños cuando Reinhardt y los otros miembros de la expedición ven que estaban ante los 3 cuerpos antiguos mejor preservados del mundo. Obviamente era una situación bastante difícil de manejar, no había tecnología,
y ellos obviamente decían, estamos en Salta, acá no había bioantropólogos, no había recursos, y en ese contexto es que, digamos, la expedición toma algunos cursos que bastante controvertidos, diría. Pero sí, la expedición estaba en conocimiento del gobierno de la provincia, también de la UNSA, que obviamente no la avaló, de hecho tuvo un posicionamiento muy crítico, incluso con los estudiantes de la UNSA que participaron de la misma. Ahora, ¿qué pensaba hacer Johann Reinhardt y la expedición con los niños cuando bajaran de la puna? Ese fue un tema siempre controvertido, debido a que es por todos sabido que Salta no contaba en ese momento con un lugar para conservarlos de manera correcta. La investigación periodística que Oyeni llevó adelante a partir de ese momento fueron develando algunos detalles, secretos que la historia oficial no cuenta y que le trajeron fuertes discusiones con quienes estuvieron al frente de esa expedición. Yo tiempo atrás justamente he tenido una charla algo incómoda con Constanza Ceruti, también una de las referentes de la expedición, porque obviamente yo nunca traté de ofender a nadie, yo simplemente dije que el destino de estos niños, para mí, sin lugar a duda, era el Museo Smithsoniano de Washington, porque el MAM no existía ni en sombras, y yo traté siempre de ubicarme, digamos, con una visión etnocéntrica en el pensamiento de Reinhardt, de la National Geographic, al encontrarse con estos cuerpos, decir, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos en Salta, en las condiciones que tiene Salta? Era un posicionamiento entendible. De hecho, yo también he tenido algunos elementos que indicaban que esos cuerpos no podían permanecer por mucho tiempo en las condiciones en las que estuvieron, por ejemplo, desde el 1999 hasta desde marzo de 1999 hasta noviembre del 2004, hasta que se inauguró el MAM, digamos en conservadoras que no reunían mínimas condiciones para garantizar que esos cuerpos, que los hielos eternos del Yuyayaco mantuvieron celosamente preservados durante más de 500 años, pudieran conservarse. No estaban dadas las condiciones, y no estamos hablando de una momia más, digamos, de las momias digamos, del Imperio Incaico. Ni siquiera estamos hablando de momias, estamos hablando técnicamente de los cuerpos congelados de 3 niños, que ni siquiera reúnen, digamos, las características para ser denominados momias, sino cuerpos congelados. De hecho, para mí, incluso para los mismos miembros de la expedición, yo creo que mencioné en una sola nota, en la primera, donde denuncié el hallazgo, la extracción de los niños, usé la palabra momias, pero luego ya pasé directamente al término niños del Yuyayaco, porque es hasta incómodo hablar en esos términos técnicos de los niños. Es increíble. Por eso yo digo, yo siempre he sido muy respetuoso, y de hecho he tenido discusiones desde el momento mismo del hallazgo en la cumbre, en el campamento base, cuando yo llegué, y obviamente fui una visita incómoda e impensada para ellos. He tenido unas discusiones en alto tono con Reinhardt, con Constanza Ceruti, con los militares que estaban ahí y con otros miembros de la expedición. De hecho, mi fotógrafo casi muere en una convulsión, el querido y recordado Osvaldo Stigliano, que en paz descanse, falleció. Que después, me tuve que disculpar, digamos, por el alto tono de esa discusión, pero jamás yo desacredité los méritos, no podría, de Constanza, que realmente ha sido reconocida internacionalmente y nacionalmente por sus méritos, que son muchos. Reinhardt también. Yo lo que digo es,
ahí en esa discusión que mantuvimos nosotros en el Yuyeyaco, estuvieron, digamos, en pugna dos puntos de vista válidos. El mío era el de un periodista, ¿sí?, que se vio sorprendido, digamos, por los entretelones que tenía esta expedición y por lo que realmente estaba en juego, y un periodista que se plantó desde el primer momento decir que yo hubiera hecho todo y mucho más de lo que hice para asegurar que los niños queden en Salta. De hecho, cuando Gendarmería, luego digamos, de la extracción, incauta los cuerpos y el ajuar, recordemos que es un ajuar incaico completo de casi 150 piezas, magníficamente conservado, cuando interfiere, digamos, incauta, y el gobierno de la provincia actúa y dice, digamos, y interviene y incauta los restos. Yo recuerdo publicaciones de diario Clarín, La Nación, donde Reinhardt planteaba que esa interferencia del gobierno de Salta iba a tener consecuencias científicas nefastas para la conservación de los cuerpos. ¿A qué estaba haciendo referencia Reinhardt en esas notas? ¿A esa interferencia? A ver, ¿era realmente el destino final de los niños una provincia que no tenía bioantropólogos, no tenía tecnología alguna, como sí la tiene hoy? Porque recordemos, aquella decisión del gobierno de intervenir en ese momento fue, digamos, bastante difícil incluso para las autoridades de las provincias, porque si esos cuerpos hubieran sufrido algún tipo de deterioro, era un escándalo mundial, porque estamos, a ver, no nos olvidemos que estamos hablando de un patrimonio, inapreciable patrimonio científico, histórico y cultural de la humanidad, aunque no esté declarado como tal, porque con los cuerpos de los niños de Yuyeyaco conservados como están, se han revisado teorías hasta del poblamiento de América, se han hecho tesis doctorales importantísimas sobre la propagación de la tuberculosis en el continente americano a través, digamos, de la llegada de los españoles. Se han hecho trabajos hasta, a ver, de las caries, ¿no es cierto?, dentales, de la pediculosis, de otro tipo de patologías, e incluso avanzadísimos estudios de ADN mitocondrial, con los cuales se ha determinado, pues se ha llegado a ubicar descendientes de los niños de Yuyeyaco en el Valle de Colca, en Perú. Así que imagínate lo que estamos hablando. Y bueno, todo eso estaba en juego ahí. Pero bueno, yo creo que para bien, luego de incautados los cuerpos, el gobernador Juan Carlos Romero en ese momento habló con Reinhardt, habló con Constanza y le dijo, bueno, a ver, vamos a armar un comité científico que ustedes lo van a presidir con todos sus méritos y vamos a establecer en Salta, o vamos a emplazar en Salta, un museo moderno, que es lo que hoy está a la vista. Y eso ha sido un desafío bastante grande en inversiones, en todo, porque solamente las cámaras preservadoras de los niños de Yuyeyaco supusieron desafíos técnicos y científicos que hasta ese momento no se habían desarrollado en ningún lado del mundo, la criopreservación de los niños como se la conoce. Bueno, ahí tuvo una participación destacadísima la empresa tecnológica número 1 del país, INVAP, la rionegrina, y también Mario Bernaschi y su padre, que son especialistas en fríos, que han hecho una serie de ajustes finales muy oportunos y buenos. Y yo me río porque el padre de Mario Bernaschi, me contaba tiempo atrás que él se inspiró justamente a sugerir la forma de las cápsulas de criopreservación de los niños de Yuyeyaco en los huevitos Kinder. O sea que esta historia tiene muchos ingredientes bastante singulares detrás de lo que obviamente se ve, ¿no?
hubiera pasado si este periodista no estaba ese 26 de marzo de 1999 en la base del Yuyayaco? Salta, el país y el mundo se hubieran enterado al otro día del hallazgo. Quizá la noticia hubiera demorado un poco más en conocerse, y además se hubiera contado de otra manera, ya que todos los miembros de la expedición habían firmado un contrato de confidencialidad. Pero Antonio Yeni asegura que hubiese sido muy difícil que Salta sea el destino final de los niños. Es una discusión profáctica, es decir, nunca vamos a poder terminar de constatar eso. Yo en ese momento tenía más de un elemento reunido que me llevaba a inferir que el destino de los niños difícilmente hubiera sido en ese momento y en las condiciones que tenía Salta en ese momento, hablo condiciones científicas, profesionales, difícilmente hubiera sido el destino final de los niños. Obviamente no quiero ofender a nadie, de hecho he sido muy respetuoso en todos estos años, pero 1 más 1 es 2. Yo trato de explicar que sin ofender a nadie, que a todo el mundo les digo que si en ese momento, otro elemento, un solo elemento, todos los miembros de la expedición tenían firmados contratos de confidencialidad, no podían decir absolutamente nada de esto, de lo que habían visto, lo que habían hecho, eso estaba, es así, eso no lo digo por suposición, eso era así. Otra cosa, la UNSA, que es la única universidad local que tiene la carrera de antropología, era una ausente, de hecho una ausente crítica de esto. Los restos de los niños de Yuyayaco, no nos olvidemos, permanecieron durante más de 4 años en la Universidad Católica de Salta, que no tiene la carrera de antropología. Y de hecho yo supe que cuando, todo el movimiento que hizo el ejército, el apoyo que tuvo esto, con el ejército, con hielo seco, te está indicando claramente que cuando Reinhardt y los otros miembros de la expedición se encontraron realmente con los niños del Yuyayaco en el asombroso, fabuloso estado de conservación en el que estaban, empezaron a encontrarse con muchas dificultades. Por ejemplo, tuvieron que solicitar a través de un teléfono satelital la provisión de hielo seco para bajar los niños. Y yo recuerdo que cuando los trajeron a Salta, y me acuerdo que el jefe de tomografía hizo las tomografías de los niños, casi se cae de espalda. A mí me dijo, estos niños parece que fallecieron en las últimas 48 horas, no en los últimos, no 500 años atrás. Han roto todos los paradigmas que imaginados hasta ese momento los niños. Ahora no sé, para mí, vuelvo a repetir, y yo esto se lo dije a Reinhardt, se lo dije a Constanza, aunque ellos obviamente siempre se fastidiaron, con este planteo que yo hice. Ahora, la Salta de ese momento era el destino de los niños, no. Y además, yo después he corroborado que en muchos otros casos, como por ejemplo la momia del Chucha, que fue una momia incaica descubierta en los valles calchaquíes, terminó comercializada, por una instalación de gas desde Cafayate, y terminó en manos de un coleccionista privado que luego las reintegró. Pero a mí me quedó un sabor amargo en todos estos años, porque yo desde el 2002 vine reclamando ante autoridades del Museo Antropológico, incluso del mismo MAM, que teníamos que hacer gestiones y reclamos en distintos niveles para recuperar 28 momias extraídas en la década del 80 del Yuyayaco. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, son bastante tediosas, yo sé que son odiosas y que a mucha gente le incomoda, pero es la verdad, acá hay muchas, los niños del Yuyayaco
digamos, tienen detrás de la historia oficial, tienen un montón de entretelones que ojalá algún día, a ver, no sé si vale la pena. Ya está, los niños del Yuyayaco están en Salta. Incluso yo también planteé esto porque habrás visto que hay muchas posiciones divididas en cuanto al descubrimiento. Para muchos, incluso profesionales, antropólogos, esto fue una profanación, una extracción ilegal, cuanto menos. Esto es una posición. Otros, obviamente, tienen otra visión. Yo hablé con las comunidades andinas, ¿no?, de Tolar Grande, y me dijeron: oye, después de la extracción de los niños, se nos mueren, digamos, los animales, tenemos problemas con el agua, la montaña está enojada porque la profanaron, y todavía siguen pensando y siguen insistiendo en que los niños deberían estar en ese lugar del cual nunca debieron haber sido extraídos. Pero bueno, ya es imposible, porque si hoy se tomaran medidas para restituir al lugar original a los niños del Yuyayaco, les puedo garantizar que los huaqueros no tardarían ni siquiera un par de días en extraer ese patrimonio, y se perdería indefectiblemente. Pero también yo he sostenido ante autoridades, digamos, de distintos niveles, y ante técnicos incluso del museo, que para mí hubiera sido maravilloso, un gran homenaje, ¿sí?, a la memoria de esa cultura viva que encarnan los niños del Yuyayaco, ¿sí?, que se hubiera generado con los ingresos, un fondo para la asistencia de los niños de la Puna, para que tengan zapatillas, para que tengan medicamentos, para mejorar las condiciones de vida. Para mí hubiera sido realmente el mejor homenaje para estos tres pequeños que, bueno, todavía hoy, tantos años después, a mí me atribula la idea de ver de todo el tormento, el calvario que deben haber pasado estas criaturas, ¿no? Los niños del Yuyayaco atraen a cientos de miles de turistas que han convertido al Museo de Antropología de Alta Montaña en el más visitado de Salta cada año. Muchos conocen allí parte de la historia del hallazgo. En este documental quisimos abordar esta noticia histórica desde varios enfoques. Desde el punto de vista de las autoridades del museo, quienes cuidan de los niños todos los días con la tecnología más avanzada. Pero también quisimos que uno de los testigos de este suceso nos cuente a todos su experiencia y su aporte para que Salta sea el destino final de la doncella, el niño y la niña del Rayo.